Bienvenidos desde la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Escuela Eva Perón, correspondiente a la carrera de Medicina. Vamos a presentar insuficiencia venosa. Mi nombre es Catalá Schoenfeld Henry, yo soy médico, especialista en cirugía vascular y flebolinfología, docente de la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Escuela Eva Perón, correspondiente a la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. Voy a ser el encargado de desarrollar insuficiencia venosa crónica. Los objetivos que se plantean para el alumno en esta presentación son realizar una correcta anamnesis y examen físico permitiendo identificar la insuficiencia venosa crónica, identificar las manifestaciones clínicas, signos y síntomas, valorar los distintos diagnósticos diferenciales, conocer los métodos complementarios, el manejo y las opciones terapéuticas de la insuficiencia venosa. El alumno debe tener los conocimientos previos al día de anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología y farmacología. En especial, les recomiendo hacer un repaso sobre la anatomía del sistema venoso y la fisiología del retorno venoso. Solo a modo de introducción, vamos a repasar algunos conceptos anatómicos y fisiológicos del sistema venoso. El sistema venoso se divide en sistema superficial, perforante y profundo. El sistema venoso está provisto de válvulas bicúspides que se abren solo hacia el sentido profundo, permitiendo que el flujo de sangre se dirija desde la superficie, o sea, desde el sistema superficial, hacia el sistema profundo. Y desde este va en sentido cefálico, ascendiendo hasta llegar a la aurícula derecha. El sistema venoso tiene un mecanismo de drenaje y de retorno en donde interviene mecanismos centrípetos y mecanismos centrífugos. Los mecanismos centrípetos son la bomba muscular de la pantorrilla, las válvulas venosas, la suela venosa del ejar, la vis a tergo y el vis a fronte. Y los mecanismos centrífugos son la presión hidrostática, la presión abdominal y la viscosidad sanguínea. Acá adquiere importancia relevante la presión intraabdominal, que es alterada cuando hay un paciente que tiene obesidad o durante el embarazo. Dentro de los mecanismos centrípetos tenemos la vis a tergo capilar, que es la energía sistólica que se transmite desde los capilares a las venas. La vis a fronte, que es el efecto de la presión negativa intratorácica que se produce durante la respiración. El mecanismo de respiración genera una presión negativa aspirando el contenido de sangre hacia la zona torácica. Luego tenemos la bomba muscular de la pantorrilla, que se encuentra representada por la contracción y relajación muscular a nivel de la pantorrilla. Durante la contracción progresa la columna sanguínea dentro del sistema venoso y durante la relajación ocurre el llenado por aspiración de las estructuras venosas. Esta bomba depende de su función que sea adecuada, que el soporte valvular sea adecuado y su funcionalidad adecuada en las válvulas venosas, tanto a nivel del sistema superficial, profundo y de las perforantes. Y por último tenemos la suela venosa del ejar, que tiene una gran importancia, ya que durante la marcha el aplastamiento de la suela plantar va exprimiendo la sangre durante la deambulación. Impulsa el retorno venoso hacia el sistema venoso profundo. La insuficiencia venosa crónica está definida como los cambios producidos en las extremidades inferiores resultado del éstasis vénulo-capilar prolongado, secundario a la hipertensión venosa. Por lo tanto, el fracaso de los mecanismos fisiológicos de retorno venoso terminan llevando a la hipertensión venosa. La hipertensión venosa puede tener diferentes causas: disfunción de las válvulas del sistema venoso superficial y o perforante debido a incompetencia congénita o adquirida,
disfunción de las válvulas del sistema venoso profundo debido a ausencia congénita, debilidad o daño trombótico, como el síndrome posttrombótico. Obstrucción del flujo del sistema venoso profundo distinto al de la incompetencia valvular. Disfunción muscular o falla de la bomba muscular de la pantorrilla debido a condiciones inflamatorias de la articulación o muscular, fibrosis o neuropáticas. Las dos causas principales de la insuficiencia venosa crónica son la enfermedad varicosa primaria y el síndrome posttrombótico. Los factores de riesgo en la insuficiencia venosa crónica son el factor genético, la edad, el sexo femenino, la obesidad, el embarazo, la inmovilidad de piernas, las estadías prolongadas de pie y la talla elevada. Esto interviene sobre la hipertensión venosa y sobre la dilatación de sistemas venosos. Aquí se configura un circuito donde se puede explicar la fisiopatogenia de la insuficiencia venosa. La hipertensión venosa, a su vez, provoca inflamación y dilatación en el sistema venoso. Esta inflamación y dilatación intervienen en la distorsión valvular y en la filtración capilar, provocando un estrés a nivel parietal de las estructuras venosas, generando así un circuito de retroalimentación en el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio genera cambios en las válvulas y en las paredes venosas, que lleva al reflujo crónico. El reflujo crónico, a su vez, vuelve a intervenir sobre la hipertensión venosa, cerrando el circuito, y por otro lado, en la hipertensión capilar. La hipertensión capilar va a afectar la filtración capilar y va a llevar al edema. El edema vuelve a retroalimentar el proceso inflamatorio que genera cambios en la piel y finalmente pueden terminar en la úlcera venosa. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia venosa crónica son el dolor en los miembros inferiores, las varices, el edema, prurito, pesadez de las piernas, calambres nocturnos, lipodermatoesclerosis aguda y crónica, hiperpigmentación cutánea denominada dermatitis ocre, lesiones eczematosas, atrofia blanca y úlcera venosa. La úlcera venosa constituye el estadio final de la insuficiencia venosa crónica. Característicamente se localiza sobre el malleolo interno. Dentro de las clasificaciones de la insuficiencia venosa crónica vamos a adecuarnos a la clasificación CEAP. Esto debido a la cantidad de clasificaciones que existen en diferentes bibliografías. Se realizó un consenso en el American Venous Forum del año 1996 que tuvo como objetivo desarrollar una clasificación para poder los especialistas, tanto en los congresos como en las presentaciones científicas, todos manejar un mismo tipo de clasificación. Y así nace la clasificación CEAP, que se basa en 4 aspectos: C, que es clínica; E, que es etiológica; A, que es anatómica; y P, que viene del inglés, que es la fisiopatológica. Si bien vamos a conocer las 4, nos vamos a centrar en la clasificación C, que es la clínica, que nos va a permitir, según la presentación de las lesiones cutáneas y la evolución de la enfermedad, poder comprender en qué estadio de la insuficiencia venosa crónica se encuentra nuestro paciente. La clasificación clínica tenemos C0 sin signos visibles o palpables de enfermedad venosa, C1 telangiectasias o venas reticulares, C2 venas varicosas, C3 edema, C4 se dividen en A, pigmentación o eczema, C4b lipodermatoesclerosis o atrofia blanca, C5 úlcera venosa cicatrizada y C6 úlcera venosa activa. Fíjense que a partir de C2 hasta C6 se considera que ya tenemos signos de insuficiencia venosa crónica. Por otro lado, la E de la CEAP se refiere a la clasificación etiológica.
EC es porque la afectación es congénita, su causa etiológica congénita, EP porque es primaria o idiopática, ES secundaria, postrombótica, EN no se identificó la causa etiológica. En la clasificación la parte A de la CEAP anatómica, AS porque compromete al sistema venoso superficial, AP compromete a las venas perforantes, AD compromete a las venas profundas o AN no se identificó el sistema venoso que está comprometido. Y en la fisiopatológica tenemos, que corresponde a la P, tenemos PR, hay reflujo en el sistema venoso, PO, que hay obstrucción, PRO, que hay reflujo y obstrucción concomitantes, y PN no se identificó fisiopatológicamente, ni reflujo ni obstrucción. Acá vamos a empezar con una serie de imágenes que van a representar cada parte clínica de la clasificación CEAP. C1, telangiectasias y varices reticulares. Más imágenes de telangiectasias, venas reticulares y telangiectasias, y acá con un dispositivo de realidad aumentada donde se observa que donde hay telangiectasias subyacentes, aunque no se vean siempre, hay algún tipo de varice reticular o vena nutricia que alimenta a la lesión visible. C2 de la clasificación CEAP, venas varicosas. Se observan en la imagen un miembro inferior con un terreno varicoso. Estas varices visibles son varices epifaciales. A su vez, las varices en miembros inferiores se pueden clasificar, eso lo van a encontrar en diversas bibliografías, en varices primarias, que son las esenciales o idiopáticas. Si recuerdan un slide anterior, teníamos la herencia como factor genético, el embarazo, el sobrepeso, el sedentarismo, tabaquismo, alteraciones hormonales y la posición prolongada de pie, que intervenían en el desarrollo de las varices primarias o esenciales. Y también pueden ser varices secundarias a fístulas arteriovenosas, como las fístulas arteriovenosas congénitas o adquiridas, que son generalmente de causa traumática por herida de arma blanca o herida de arma de fuego, que dicha lesión originan una comunicación anormal entre una arteria y una vena, lo cual la arteria le proporciona presión al sistema venoso y posteriormente pueden aparecer varices en dicha región. Otra causa muy importante y que también será un tema de desarrollar en futuras presentaciones son varices de causa secundaria por el síndrome postrombótico y los traumatismos que también pueden desarrollar varices secundarias. Acá presentamos más casos de varices a nivel de miembros inferiores, varices epifaciales, clasificación C2 de la clasificación CEAP. Continuando con el progreso de la enfermedad, presentamos una imagen con un paciente CEAP3, C3 edema. El paciente, aparte de telangiectasias, ve varices, se observa edema en miembros inferiores. Posteriormente aparece el CEAP4, C4, trastornos tróficos venosos. Se observa en esta primera imagen eczema varicoso, un paciente con dermatitis ocrepigmentaria y otro paciente donde coexiste la dermatitis ocrepigmentaria, las atrofias blancas y la lipodermatoesclerosis. Recuerden que el CEAP4, el C4, se dividía en A y B, que ahí lo vamos a ver a continuación. Paciente con CEAP4A que presenta eczema varicoso. Varias imágenes de diferentes pacientes en donde se observa la característica y la lesión típica del eczema varicoso. Seguimos con el CEAP4A, C4A, dermatitis ocrepigmentaria. Observen la característica de pigmentación ocre en el tercio inferior o tercio medio e inferior del miembro afectado.
C4b tenemos la lipodermatoesclerosis y la atrofia blanca. Recuerden que la lipodermatoesclerosis y la atrofia blanca es que hay una sustitución del tejido celular subcutáneo por fibrosis. Recuerde que en todo proceso inflamatorio el sustrato final de la inflamación es la fibrosis. Por lo tanto, frente a una insuficiencia venosa crónica que provoca un proceso inflamatorio crónico a nivel de los tejidos, por la congestión venosa y por todos los mecanismos fisiopatológicos que vimos en el slide inicial, finalmente el paciente termina con un reemplazo del tejido celular subcutáneo por fibrosis, que es la presentación que vemos en estas imágenes. Y después tenemos CEAP5, que es una úlcera cicatrizada, y el CEAP6, que es la úlcera activa. Por supuesto, un paciente que tiene una clasificación CEAP5 en algún momento fue un CEAP6, que posterior a un tratamiento adecuado y logrando finalmente la cicatrización, adquiere y retrocede a nivel CEAP5. Acá tenemos otra presentación clínica de un paciente con CEAP6, con úlceras bilaterales en este caso, y CEAP5, la imagen con el paciente con las úlceras cicatrizadas. Entrando en la metodología diagnóstico, sin duda el ecodoppler color es el método por excelencia, el patrón de oro para el diagnóstico de la insuficiencia venosa en miembros inferiores, porque permite evaluar la permeabilidad del sistema, si existe obstrucción o si existe insuficiencia valvular. Como observaron en la clasificación CEAP, la C corresponde a toda la presentación clínica. A partir del ecodoppler color y de otras metodologías diagnósticas, se podrá evaluar al paciente en su conjunto para determinar con precisión la etiología, el sitio anatómico comprometido y la fisiopatología de la enfermedad. En este caso tenemos una imagen en donde se observa una permeabilidad de la vena safena interna o safena magna, una imagen central donde se puede observar una trombosis de la vena poplitea, y en esta imagen se puede evaluar una insuficiencia de una vena perforante incompetente. A toda presentación clínica existe una correlación con el ecodoppler color. Acá presentamos un miembro inferior con un CEAP6, trastornos tróficos venosos, varices epifaciales, y en el ecodoppler se detecta una perforante incompetente y también se observa aquí una lesión, una úlcera con una costra. En esta otra imagen, un paciente con un CEAP2, donde se observan varices epifaciales, se toma una imagen de ecodoppler color a nivel de la cara interna del muslo, se identifica en modo B a la vena safena interna o safena magna, característica en su desdoblamiento aponeurótico, y en el ecodoppler color se observa en la parte espectral una inversión de flujo que es sostenido porque no hay cierre valvular, con un doppler color en donde se observa de color rojo por el retroceso del flujo, o sea, aquí existe un reflujo venoso. Esta imagen lo que quiere mostrar que la presentación clínica se encuentra en la parte observacional y del examen físico, donde podemos ver la característica de presentación del paciente, la parte del C de la clasificación CEAP. Luego, a través de la metodología diagnóstica, vamos a poder evaluar si la afectación es del sistema venoso superficial, perforante o profundo, la causa etiológica, fisiopatológicamente si tenemos obstrucción, reflujo o coexisten ambas. Hay algunas pruebas que van a encontrar también que vale la pena que las conozcan, como la prueba de Perthes y de Trem-de-Lemburg, que se utilizan en el examen físico, pero con el advenimiento del ecodoppler color para la evaluación y el seguimiento de los pacientes ha quedado un poco en desuso. Otro método diagnóstico muy importante para el estudio de la patología venosa es la flebografía. La flebografía es un estudio de diagnóstico que es más invasivo, que utiliza sustancia de contraste y nos va a permitir evaluar
diferentes patologías. Actualmente, con el advenimiento del ecodoppler color, sus indicaciones han quedado más relegadas y son más específicas en la actualidad. Algunas de sus indicaciones actuales son la alta sospecha clínica de trombosis venosa profunda cuando las pruebas no invasivas son negativas o no concluyentes, en la evaluación de patologías del sistema venoso profundo, especialmente el sector iliofemoral, y previo a procedimientos a ese nivel como las venoplastías y la colocación de stent venosos, en las fleboangiodisplasias, que son malformaciones que requieren un diagnóstico muy preciso y son necesarias las flebografías previas a cualquier procedimiento terapéutico, en los aneurismas venosos, en las residuas venosas complejas, aunque en este punto ha habido un avance en la tomografía computarizada, y en las varices de origen pélvico como parte del síndrome de congestión pélvica. Acá tenemos una flebografía en donde se ve la vena femoral superficial, perteneciente al sistema venoso profundo, que luego se transforma en vena femoral común, y en el sistema venoso superficial tenemos la vena safena interna o safena magna, que a nivel inguinal desemboca en la vena femoral común. En esta imagen observamos la vena cava inferior, donde en la imagen se aprecia una obstrucción de la vena ilíaca izquierda, y en la segunda imagen una obstrucción de la vena ilíaca derecha. En esta última imagen se observa una vena gonadal izquierda dilatada que va a alimentar a todo un plexo venoso uterino. Es un estudio contrastado, una flebografía donde se observa una vena gonadal izquierda incompetente como parte del síndrome de congestión pélvica. Entrando en la terapéutica de la insuficiencia venosa crónica, podemos dividirlo en dos grandes aspectos. Uno, el tratamiento médico, y por otro lado, los tratamientos específicos que ya son técnicas invasivas para corregir y mejorar los pacientes con insuficiencia venosa crónica. Los tratamientos médicos tienen medidas generales en donde se hace un control del peso del paciente, hay que controlar los trastornos metabólicos, evitar el tabaquismo y el sedentarismo. Luego, un gran capítulo dentro de la insuficiencia venosa crónica y del linfedema, que es la terapia de compresión elástica. La técnica de compresión elástica ha sido una gran aliada en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Se utilizan vendajes y medias de contención elástica y se aplican diferentes graduaciones según el grado avanzado de incompetencia venosa y si coexiste el linfedema. El ejercicio controlado acompañado de la compresión elástica, el reposo intercalado, los flebotónicos como tratamientos farmacológicos, los más conocidos son la diosmina, la esperidina, hidrosmina, troxerrutinas, cumarinas y esinas. El drenaje linfático manual asociado o no a la presoterapia secuencial neumática. Esto es una técnica que debe desarrollarse por un kinesiólogo entrenado en el tema del drenaje linfático manual, que consta de la activación de cadenas ganglionares para posteriormente drenar los miembros afectados, y los cuidados de la piel. En las terapéuticas específicas tenemos que recordar que el sistema venoso se encuentra dividido en superficial, perforante y profundo. Esto es importante porque los tratamientos a nivel superficial y perforante son muy diferentes a los tratamientos a nivel del sistema venoso profundo. Dentro de los tratamientos o terapéuticas específicas en el sistema venoso superficial y perforante tenemos la escleroterapia, el láser transdérmico y el CLAC, que en realidad son técnicas utilizadas para pacientes SEAP1, que todavía no estarían dentro del grupo de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. A partir del SEAP2 hasta el SEAP6 se considera insuficiencia venosa crónica. Sí, la cirugía convencional, como son las safenectomías, ligaduras de perforantes incompetentes, y la flebectomía segmentaria, que vamos ahora a explicar a continuación, los procedimientos endovasculares como el láser endoluminal y la radiofrecuencia, la ecoesclerosis o el ecofoam,
y los procedimientos no térmicos no tumescentes que están en desarrollo, como la ablación mecanoquímica y la aplicación de cianocrilato. A nivel del sistema venoso profundo van a encontrar en la bibliografía una diversidad de técnicas quirúrgicas directas, como la interposición de venas, los puentes venosos derivativos con la asociación de fístulas, los cuales han sido descritos pero han tenido resultados y practicados pero han tenido resultados muy irregulares. Con el advenimiento de la cirugía endovascular han adquirido nueva relevancia las técnicas de venoplastía más stent venosos en el sector iliofemoral que tengan patología de causa trombótica o no trombótica. Esta técnica de venoplastía más stent la van a encontrar como venoplastía transluminal percutánea. Por otro lado, también han adquirido una importante relevancia como técnica hemodinámica de tratamiento los procedimientos endovasculares para el síndrome de congestión pélvica, que es la embolización de los segmentos incompetentes que causan el síndrome de congestión pélvica con embolización por coils. La escleroterapia, el láser transdérmico y el CLACS, que es la combinación de los mismos, que es crioláser y crioescleroterapia, que utiliza un aparato de realidad aumentada, tienen como finalidad tratar lesiones de los pacientes CEAP1, que todavía no entran dentro del grupo de los pacientes con insuficiencia venosa. Se pueden tratar telangiectasias y varices reticulares, escleroterapia, láser vascular transdérmico y técnica CLACS. En las cirugías convencionales tenemos la safenectomía, la ligadura de perforantes y las flebectomías segmentarias, que sirven para tratar pacientes con insuficiencia venosa crónica que tengan afectado el sistema venoso superficial y perforante. Se utiliza una técnica con un fleboextractor previa disección. Acá se observa la disección de un callado de la vena safena interna desembocando en la vena femoral, con sus colaterales del callado. Se realiza la disección, la colocación del fleboextractor y la extirpación del conducto safeno en todo su segmento incompetente. Estos procedimientos se pueden asociar a flebectomías segmentarias para la extracción y eliminación de varices superficiales con la ligadura de perforantes incompetentes. Actualmente los procedimientos como el láser endovascular y la radiofrecuencia han adquirido gran relevancia. Tiene algunas ventajas frente a la cirugía convencional porque son procedimientos mini-invasivos, mayormente realizados con técnicas por punción, y se utiliza la asistencia ecográfica que permite un control en tiempo real de lo que se va a realizar. Son también procedimientos ablativos en donde tienen como objetivo, a través de la lesión con la energía física de las capas de la vena, generar un proceso inflamatorio que termina con la fibrosis del conducto afectado. La intención de la técnica láser endovascular es eliminar segmentos del sistema venoso superficial incompetentes, y también pueden tratar perforantes incompetentes mediante la punción y ablación transcutánea de la misma, también bajo visión directa ecográfica. Estas técnicas pueden asociarse o no a procedimientos como la flebectomía segmentaria. En el video van a poder observar una ablación de un eje safeno interno mediante punción bajo guía ecográfica a color. Acá se observa la fibra óptica láser cuando está por entrar al catéter donde ya se hizo el acceso de la vena safena interna, y acá fíjense como la punta de la fibra óptica está avanzando para llegar al callado de la vena safena interna, que en este caso hay que tratar porque está incompetente. En esta otra imagen se observa la punción bajo guía ecográfica. Acá hay un traductor ecográfico envuelto en una protección estéril. Se hace la punción directa de la perforante incompetente y posteriormente por medio de la emisión de energía láser se provoca la ablación o cierre del conducto perforante insuficiente.
Y por último, dentro de las terapéuticas específicas para el tratamiento del sistema venoso superficial y perforante, tenemos la ecoesclerosis. La ecoesclerosis consiste en la aplicación de agentes esclerosantes bajo asistencia ecográfica para tratar varices epifaciales, trayectos varicosos superficiales, ejes safenos, venas perforantes. Tiene como objetivo, por medio químico, provocar una lesión en el endotelio de la vena, activar el proceso inflamatorio que posteriormente finaliza con la fibrosis de la misma. Se pueden tratar eje safeno, acá hay una ecoesclerosis de la safena interna y acá de una perforante incompetente. A nivel del sistema venoso profundo, los tratamientos son muy diferentes, no son ablativos, sino que intentan generar permeabilidad en el segmento comprometido. Con el advenimiento de la cirugía endoluminal, se empezaron a realizar con éxito venoplastías en el sector iliofemoral más colocación de stent venoso. En este video animado se puede observar una estenosis a nivel de la ilíaca izquierda, que puede ser de causa trombótica, o sea, posttrombótica o no trombótica, en donde se va a realizar una venoplastía con balón con la colocación de un stent venoso. Esta técnica es una técnica por hemodinamia, donde se realiza un acceso venoso por técnica de Seldinger para después poder realizar la venoplastía más la colocación del stent. En el segundo video vamos a observar una vena ovárica incompetente como parte de un síndrome de congestión pélvica que alimenta varices uterinas. Se colocan coils a nivel de la vena ovárica izquierda que tiene como objetivo ocluir el segmento incompetente. Ahí completan la embolización de la vena ovárica con coils. Esta es una técnica como parte del tratamiento del síndrome de congestión pélvica. Bueno, muchas gracias, espero que la presentación les sea de utilidad. Recuerden complementarlo con toda la bibliografía que la cátedra les indica, y si no entendieron algo o necesitan alguna clase de consulta, les dejo el mail, como siempre, pueden contactar, pueden hacerme las preguntas que necesiten, henrygalileo@yahoo.com.ar. Muchas gracias.